Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 9 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Y también del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades abrirán muy pronto sus puertas en el Centro Comercial Propatria, allá en el oeste de la ciudad de Caracas. Bienvenidos, amigos. Como todos los jueves tendremos hoy nuestra sección especial sobre temas vinculados a la familia. Se llama Familia, Derechos y Reveses, de la mano de nuestra muy apreciada, calificada y admirada jurista, la doctora María Elena García Prú, con quien vamos a estar tratando hoy un tema interesantísimo, muy interesante. Tiene que ver con el adulto mayor en Venezuela. ¿Qué dice la ley y qué pasa en la realidad de nuestros días? Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, Mario. Encantada de estar una vez más contigo aquí. Y bueno, retomando después de unas vacaciones. Así que agradecida. Y bueno, el tema de hoy, que ya veníamos con esa preocupación en días atrás, el tema del adulto mayor. Yo creo que es importante retomarlo. Si bien es cierto, hemos venido hablando desde que tengo este espacio que siempre te agradece de compartir contigo el tema de familia, veníamos hablando de los niños, de los adolescentes, pero no podemos dejar por fuera a nuestros adultos mayores. En otro momento tocaremos los mismos integrantes de la familia, pero yo creo que si bien es cierto, los niños están amparados por la OMNA, tienen una protección especial, no es menos cierto que la ley vigente del año 21, Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, no dejan de estar también bajo el amparo de esta legislación y el amparo del mismo Estado, pues, porque esto es de rango constitucional. Lo que pasa es que no se le había olvidado, el mismo constituyente lo estableció así. Él habló primero de los niños y adolescentes y después dedica un espacio al adulto mayor. Y es hasta en otros países, por ejemplo, los países, los orientales, los chinos, los japoneses, la figura del adulto mayor, que llaman ellos el ancestro, y respetar hasta eso que viene de tus ancestros, forma parte de un respeto, pero importantísimo. Y creo que por ahí podemos, y creo que es lo que queremos hablar en el programa de hoy, cómo hemos perdido ese respeto a nuestros adultos mayores. Sí. Yo tuve ocasión, doctora, de vivir algunos años en mis tiempos juveniles, en Hungría, en Budapest, la capital de este país centroeuropeo. Y recuerdo que allí había una gran veneración por los ancianos. Venía, por supuesto, Europa de padecer la guerra mundial. Claro. Y muchos jóvenes fallecieron. Millones de jóvenes de las distintas nacionalidades fallecieron en esa cruenta guerra. Pero la adoración, la veneración, el respeto, la admiración por los mayores era tal que, bueno, allí en Hungría, por ejemplo, a los viejos, a los ancianos, se les dice tío o tía, porque se les considera parte de la familia. Claro. De modo que ciertamente hay una tradición en buena parte de la humanidad de adorar, de venerar, de respetar y de otorgarle por la vía de la legislación protecciones especiales a los adultos mayores, cosa que tristemente se ha perdido, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista de la praxis social. Por ejemplo, cuántas bondades hermosas no tienen la legislación en materia de adultos mayores, pero que en la práctica terminan siendo simplemente un saludo a la bandera. Exactamente. Leyendo esta ley, que es una ley de verdad hermosa, tiene una cantidad hasta considera, que me pareció muy bello, habla hasta del el adulto mayor en nuestras comunidades indígenas. O sea, hasta está considerado. Y de hecho, que en mi viaje que es el Zulia, tuve la oportunidad de ir a esa comunidad Yucpa y primero toda la gente joven estaba trabajando, entonces había una señora muy mayor
y era la única adulta que estaba, y había una población de casi 80 niños, y esa señora mayor era la que estaba, por decirlo así, como el adulto responsable, que llaman ahora, de esa comunidad de casi 80 niños, ¿no? Entonces, qué importante que esta ley también considera, bueno, y cantidad de situaciones considera esta ley, que una de las cosas conocemos, porque tú y yo estamos en aquí. Así es, ¿cómo que se llama esa ley? Ley orgánica para la protección, para la atención y desarrollo integral de las personas adultos mayores. Una ley que está vigente en Venezuela desde el año 2021. Pero entonces, una de las preguntas que yo me hacía, o me hago, todos los adultos mayores saben que tienen esta ley. Saben que los protege, a que amparan al que se quedó solo, amparan al que tiene una condición médica, amparan a estas comunidades, por supuesto, tan susceptibles que son las comunidades indígenas, amparan todo lo que tiene que ser una cantidad de derechos, pero aquí hay una consideración muy importante, y como estamos hablando del tema de familia, aquí esta ley habla de por supuesto, todos los derechos de nuestros adultos mayores, pero habla de la atención preferencial. ¿Sí? Como ha hablado la LOMNA, y casi que la redacción es idéntica a la LOMNA en cuanto a la atención preferencial de los niños. Entonces aquí se me plantea a mí la duda, porque la redacción es igualita al artículo 7 de LOMNA. Que tiene que ver para los niños y adolescentes, siendo uno de los principios de la ley. El interés superior. El interés superior del niño y la prioridad absoluta que tiene que ver, entonces dice, especial atención en la formulación de políticas públicas, igual lo dice el OMNA en su artículo 7, asignación especial del presupuesto, presencia de las personas adultas en la atención en los servicios públicos. Cosa que no se dice. Pero ahora viene mi duda. Sin perjuicio lo establecido en el 78, y especial atención a las personas adultas mayores en protección y socorro ante cualquier circunstancia. Idénticamente lo dice el OMNA en su artículo 7, pero la LOMNA me dice en su artículo 8, en su párrafo 1, cuando exista conflicto de intereses. Estoy en un hospital y tengo un solo médico. Me pregunto. Tengo un niño y tengo un adulto mayor. Y nada más tengo para atender a una sola, porque tengo un especialista y resulta que los dos vienen con un problema cardíaco. Y un solo antibiótico, por ejemplo, para una... ¿A quién se lo coloco? ¿A quién atiendo? ¿Ok? Porque el OMNA me dice preferencia en la atención, y si existe conflicto debo atender primero al niño adolescente. Entonces, siendo así, lo que dice el OMNA, mi pobre adulto mayor queda relegado. Queda por fuera. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la idea es que no tengamos esas situaciones. Por supuesto. Que tengamos en todas estas situaciones tan especiales, que haya presupuesto igual para niños, sí, para adolescentes, sí, pero también el adulto mayor. ¿Y qué nos hemos encontrado, Mario? ¿Cuántos adultos mayores? Que claro, ¿qué es lo que pasa? Que sí he visto yo. Las personas mayores de 60 años, las personas contemporáneas conmigo, no somos ese señor o esa señora de 60 años de unos años atrás. Yo creo que mi generación de ahorita, yo con 67 años, somos una generación diferente. Estamos trabajando, estamos activos, no nos hemos, como digo yo, no nos hemos achinchorrado. ¿Ok? Yo tuve un tema por ser adulta mayor, me confundí un horario con un vuelo en un avión. Y yo ayer estuve 40 horas despierta por un cambio de todo lo que involucró mi regreso en mi viaje. Pero entonces mi hija me decía, mamá, eso no lo aguanta nadie, yo lo estoy aguantando yo. Y yo me vine directo del aeropuerto porque yo tenía una audiencia ayer en un tribunal. O sea, yo no dejé por el cansancio, porque un vuelo que estaba así tiesa, no tenía ni siquiera cómo dormir, y yo estuve 40 horas sin dormir. Y yo fui a mi audiencia y cumplí con mis obligaciones laborales, ¿verdad? Porque soy en eso extremadamente, no soy responsable como debe ser un abogado. Entonces, bueno, estas situaciones que se nos presenta a esta nueva generación de adultos mayores que somos echados para adelante, que estamos trabajando, porque nos ha tocado, ¿vale? Si yo voy a hablar de familia, yo como muchos adultos mayores, caso ahorita te voy a comentar, mis hijos no están en Venezuela. Entonces, yo tengo un hermano que es mayor que yo, ese es un mega adulto mayor, también es muy activo, pero
¿Con quién cuento yo a la hora? Tengo tengo familias cercanas, amigos, pero en definitiva... ¿Todos tus hijos están fuera? Mis dos hijos, lo único que tengo, están fuera. Entonces, como yo, ¿cuántos adultos mayores están solitos? Sí. ¿Ok? Y la misma ley te habla de ese adulto mayor solo. Entonces, ¿Qué dice la ley? Mira, te voy a decir, aquí el adulto, mira. Habla, bueno, que uno de las personas a las que tú le haces publicidad es un médico especialista, geriatra. Y aquí habla de la promoción de la gerontología. O el Estado promoverá salud gerontológica a las personas adultos mayores. Toda una cantidad de derecho a la alimentación, derecho a la vivienda. ¿Cuántos viejitos no tenemos deambulando que no tienen dónde vivir porque se quedaron sin nada? Pero fíjese una cosa, doctora, que a mí me llama enormemente la atención. Ahorita que estamos, por cierto, en la víspera del 1 de mayo, Día del Trabajador, hoy ha habido movilizaciones de trabajadores en demanda de aumento de salario, de las pensiones y jubilaciones. Bueno, resulta que desde los tiempos de Caldera se equiparó las pensiones del Seguro Social de vejez con el salario mínimo nacional. Y luego fue incorporado en la legislación constitucional, en la Constitución del año 99. Sí. Bueno, pero resulta que eso quiere decir que un adulto mayor que tiene una pensión de vejez porque trabajó sopotoscientos años y cotizó sopotoscientas cotizaciones al Seguro Social, tiene derecho, una vez que llega a una determinada edad, en el caso de Venezuela, los hombres a los 60 años y las mujeres a los 55, tienen derecho a una pensión de vejez equivalente al salario mínimo nacional de un trabajador activo. Pero resulta que en la Venezuela de hoy, el salario mínimo nacional para los trabajadores activos es de menos de $1 al mes. Y ese es el salario que le corresponde a los adultos mayores a través de las pensiones. Con una diferencia, que a los trabajadores activos el gobierno les otorga unos bonos especiales adicionales al llamado bono de guerra, que el bono de guerra se lo dan a los pensionados del Seguro Social, pero no tienen ningún otro ingreso adicional. Lo que quiere decir que, bueno, los adultos mayores están a expensas, bueno, de todas las contingencias que se le pueden presentar en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de todo tipo, porque están en una situación de absoluta vulnerabilidad. ¿Y eso qué significa? Que muchas personas que están en esa condición, aún casi que arrastran, tienen que trabajar, cuando se supone que a partir de una determinada edad, las personas deberían más bien estar cuidando a los nietos o en alguna actividad productiva porque le dio la gana continuar activo y no porque la vida se lo impone. O vas a vivir de tu pensión. Tal cual. Ok, puedes vivir tu pensión y retirarte dignamente, pero lamentablemente no contamos con ello. Mira hablamos del adulto solo. Mira lo que dice el legislador. Dice, el adulto mayor que vive solo o sola. Dice, se considera persona adulta mayor que, primero vamos a establecer que la ley dice a partir de 60 años. Recuérdate que en una época teníamos que si las mujeres 55 y los hombres 60. Aquí la ley iguala a partir de 60 años eres adulto mayor, ¿ok? Pero para los efectos de la pensión del Seguro Social todavía sigue 55 y 60, ok. Se considera persona adulta mayor, pero a los efectos de esta ley a partir de 60. Que vive solo o sola, quien manifieste con prueba que no posee familiar en el tercer grado consanguinidad ni segundo afinidad, a quien acudir para su atención y cuidado y tiene lugar de residencia, todo lo relativo a la atención de este grupo poblacional es responsabilidad del Instituto Nacional de los Servicios Sociales, en conjunto con los órganos y entes de las gobernaciones y alcaldías. Cuando habla del Instituto Nacional de los Servicios Sociales, me imagino que es del Seguro Social. Yo asumo porque eso no es el nombre, eso no existe. Es que esa fue mi primera gran incógnita. ¿Cuál es este instituto? Así es. ¿Será que le van a cambiar el nombre o se ley, refiere? Esta ley es del 21, Mario. Sí, por eso. Pero entonces este instituto eso no existe, no.
¿Será que la ley de alguna parte lo ordena crear y aún no se ha creado, ¿no? Igual, mira, prevé situaciones de calamidades y catástrofes, ¿no? Como lo que se vivió, por supuesto, esta ley es del 21, que todavía estamos en pandemia. ¿Ok? Entonces, y aquí establece, él también habla de infracciones y violaciones. Mira, se recuerda que leímos ahorita, si no me entiendes el viejito, la historia del adulto mayor, pues tampoco es que estamos viejitos. Tampoco es que estamos viejitos. Entonces, dice, las personas, dice el abandono. En el caso de la comisión de un hecho punible, que ya te voy a comentar aquí algo interesante. En el caso de la comisión de un hecho punible contra la vida o integridad personal de un adulto mayor, por parte de quien, en razón de su empleo, oficio, profesión o encargo, no sé qué es el encargo, se encuentre al cuidado de la misma, que estamos hablando del que haya quedado bajo el cuidado de ese adulto mayor, se le aplicarán las sanciones correspondientes a las leyes penales. Ok, muy bien, delito es delito, le hayas cometido el delito, pero tiene un agravante, se le elevará la pena a esa persona en 1/3. Entonces vemos una agravante específica si esa persona va, porque aquí está hasta el cuidador. ¿Ok? Ok. Las personas naturales jurídicas que tengan la obligación de realizar descuentos de exoneraciones de transporte, esto lo vemos mucho. De transporte, entretenimiento, alimentación y salud de conformidad, se le aplicará una multa de 500 unidades tributarias al cambio del Banco Central por no haber cumplido en la exoneración del transporte. Esto lo dice esta ley. Fíjese una cosa, doctora, que eso me hace recordar a mí, ya vamos a seguir hablando, pero eso me hace recordar esto de que se le aplicará una pena de 1/3 adicional a la pena que le corresponda penalmente. Me hace recordar el caso de un familiar mío muy cercano, adulta mayor, a quien la cuidadora le daba unos medicamentos para que no defecara. Virgen del Valle. Para no tener la obligación de limpiarla. Imagínese usted. Dios mío. Esta ley no existía, por cierto. Pero bueno, en cualquier caso, bajo cualquier ley, eso es una cosa espantosa. ¿Y esa persona pagó condena por...? No, en absoluto. Virgen. Pero fíjense para que vean cosas... Sí, mira qué pasa con los adultos. Mira qué he visto yo. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Me molestan en el edificio, entonces en el edificio, de hecho en estos días, unos colegas comentaron un caso, en un edificio, un vecino, motivos que X, él se despojó de unos muebles y los puso en la entrada del edificio. Y él creyó que estaba haciendo una gracia, pero resulta que tú no puedes convertir la entrada del edificio también en tu depósito. Resulta que una señora del edificio por el chat se quejaron que no le gustó. Primero, tú no puedes tomar decisiones arbitrariamente, consulta, señores vecinos, mira, está la foto, le gusta tomar, lo podemos colocar. Ok, resulta que no le gustó a algunas señoras mayores del edificio, no le gustó. Bueno, esta persona ha empezado por el chat, las ofendió pero de una manera asquerosa y ha dado la casualidad, Mario, que una de estas señoras, por supuesto, se sintió extremadamente ofendida, pues la ofensa fue, no, es que ni te cuento, pues. Yo creo que dijo, ¿será que ese señor de verdad tiene mamá? Porque tú dices, bueno, ¿será que, no sé quién lo habrá traído al mundo, ¿no? Pero bueno, las ofensas fueron espantosas. A la señora le ha dado un infarto y la señora ha fallecido. ¿Ahí hay algún responsabilidad culposa? Ahí habría que esas personas fueron a denunciar, porque habría que, por supuesto, buscar cómo se relaciona el infarto con esta persona y lo que esta persona hizo, y eso voy a traer, bueno, tenemos hay delitos que están dentro de la gama de cómo se pueden cometer delitos no intencional, porque por supuesto esta persona no lo ofendió con la intención que la señora le diera un infarto, pero mira cómo puede llevar, porque tú no sabes cómo las ofensas a una persona dentro de una comunidad pueden llegar a afectarla. Entonces tú no puedes, y eso ahorita, la gente joven, nuestros chamos, yo los veo con el maltrato que tienen, porque muchos adolescentes y niños quedaron al cuidado de abuelos. Sí. Y, por supuesto, uno de abuelos no tiene la misma, a veces no tiene energía. Primero, aquí esta ley habla también, mira, interesante, habla del tema de cómo nosotros, que nos ha pasado. Yo me he tenido que poner las pilas en cuanto al tema informático. Mis hijos se burlan muchísimo y me echan mucha broma. Pero aquí tenemos el tema
el uso de nuevas tecnologías y de la información y comunicación. Por supuesto, sabemos que tenemos una brecha generacional. Yo tuve que entender que era un ChatGPT y entender que ese señor hay que hablarle, que hay un prompt, cómo dirigirte, no escribir. Pero ya mi inteligencia artificial y yo, de hecho, peleamos, porque yo peleo con la inteligencia, yo estás equivocado, no se te ocurre sonar así. Me dice, ay, perdona, disculpe, ¿Ah, sí? educadísima, sí. La inteligencia con la que yo es educadísima y me dice, ay, disculpe, no sé qué. Pero bueno, pero todos no tenemos primero el acceso a veces de cómo. A veces yo sufro. ¿Cómo hago esta aplicación? ¿Cómo hago? Sí. Tú, ay, que tú estás vieja, que tú no entiendes. Pero mira lo que dice la ley. El Estado, con la activa participación, familia y sociedad, promoverá la educación, yo quiero ver esta promoción, y promoción de valores culturales a través de la formación de las personas adultas mayores en el uso de las tecnologías de información y comunicación, así como la asignación de espacios preferenciales en centros de telecomunicación. Yo quisiera conocer ese centro de telecomunicación que tiene un espacio preferencial con operadores para entender al señor que te necesita abrir una cuenta en el Banco de Venezuela. Que necesitan mandarle un correo a un hijo, sí. ¿ok? Porque no todos pueden tener la facilidad, ¿ok? Donde se ubiquen equipos para personas adultas mayores hasta con discapacidades disminuidas. ¿Dónde está ese centro? ¿Ok? Entonces, es una ley hermosa, de verdad, ha considerado, tiene consideraciones importantísimas. Mira, aquí habla del desarrollo de la vida activa, el Estado promoverá a través del Ministerio Popular con competencia en materia cultural, promoverá campañas a los diferentes medios sobre el envejecimiento activo con dignidad, basado en la productividad, calidad de vida en la vejez, solidaridad intergeneracional y la corresponsabilidad. O sea, de verdad, cómo dentro del grupo familiar le damos esas responsabilidades y asumimos, y sobre todo, volvemos a la diáspora. Los que han dejado al cuidado de niños, adultos mayores que a veces no saben, una de las consultas que más me hace, doctora, tengo aquí mis nietos y yo no puedo ni siquiera sacarle la cédula. O sea, estamos hablando que le dejaron niños menores de 8 años. ¿Cómo le saco la cédula? Y no le puede sacar la cédula al abuelo. Porque, y ahí aunque tenga un poder. Este poder no existe. No existe. En materia de instituciones familiares no existe poder. Tiene que haberse solicitado. La gente no lo sabía, no lo hizo. Haberse solicitado ante un tribunal de protección que esa persona tuviera una colocación familiar, que es el cuidado que le puede dar su abuelo, para poder llevarlo a un hospital, para poder afrontar el tema de los colegios, para poder sacarle una cédula, un pasaporte, tramitar un permiso de viaje, cómo instruir a nuestros adultos mayores que se quedan, cómo enfrentar la adolescencia, Mario. El adolescente que sale, que entra, que llega, que está consumiendo drogas, que está consumiendo alcohol, que no sé qué hacer, todo eso tiene que enfrentarlo un adulto mayor. Ok, tenemos que hacer una pausa. Muy interesante este tema. Estoy seguro que quienes están sintonizándonos se verán reflejados, bien sea por su propia experiencia o por la experiencia de algún familiar o gente cercana. Vamos a seguir hablando sobre este tema una vez que hayamos cumplido con un compromiso informativo de la radio en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromisos publicitarios de la estación, y al regreso leeremos las preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 sobre este tema que estamos tratando hoy, el tema de los adultos mayores, lo que dice la ley y cuál es la realidad concreta de los adultos mayores en Venezuela. Ya venimos. Voy a leer rápidamente una publicidad que tiene también que ver de alguna manera con los adultos mayores. El grupo médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso centro comercial Propatria, en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el centro comercial Propatria nivel 5. Grupo médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Bueno, y continuamos conversando a través de nuestro Instagram con la doctora María Elena García Prú en esta actividad de hoy muy interesante sobre los adultos mayores. Por cierto, doctora, que quisiera comentar que ayer en una locución de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habló
de las pensiones del Seguro Social y de las pensiones que creó el gobierno de Chávez, que se llamaba pensiones de amor mayor. Ajá. Que son pensiones, por cierto, no contributivas, porque la del Seguro Social nosotros la pagamos semanalmente. De modo que ese sistema es autosustentable en la medida en que los trabajadores pagamos nuestra cotización, los patrones pagan la cotización y el Estado también hace su aporte, que por cierto, el que menos aporta es el Estado, porque quienes más aportan son los trabajadores y los patronos. Bueno, lo cierto es que se creó esta pensión de los adultos mayores que no estaban en la seguridad social, llamada en Amor Mayor, que ya son más de 4 millones de personas los que integran todo el sistema. Pero resulta que ayer la presidenta encargada ha tenido que reconocer que ese sistema ya está prácticamente quebrado. No hay manera de que se sustente. Por cierto, eso es culpa del Estado que creó eso y que de alguna manera desordenó también el sistema porque se prestó para muchas corruptelas, para muchas irregularidades. Es cierto que hay un sector importante de la sociedad que no estaba bajo la seguridad social y que de alguna manera tenía y debería tener el derecho a ser beneficiario de la seguridad social, pero con algún orden y cumpliendo algunos requisitos. Yo recuerdo, por ejemplo, que quienes no tenían las cotizaciones completas podían pagar una porción determinada y acceder a la pensión final. Pero esto se desordenó muchísimo, se le otorgó a muchísimas personas que pagaron incluso coimas y recibieron una pensión de adulto mayor sin que fueran personas acreditadas para tal cosa. Lo cierto es que ahora estos millones de venezolanos que reciben esa pensión, bueno, están en pico de Zamuro porque el Estado reconoce que no puede mantener. ¿Cómo se va a resolver ese problema? Y estamos hablando de las personas cuya temática estamos tocando hoy, los adultos mayores. Sí, mira, hay algo importante, eso por supuesto importantísimo lo que estás comentando, porque bueno, tú trabajas toda la vida, en el caso del trabajador, ¿no? Porque tú cotizaste pensando en esa pensión, ¿no? Pero igual como pensaste en esa pensión, también tenemos muchas familias que están pensando en la herencia. También. Ok, yo voy a esperar, entonces, claro, y que tú se muera mi papá, que se muera mi mamá. Pero es importante, lo contestamos muy breve en el programa, lo que se llama el indigno, y lo busqué, y está aquí, que yo sepa, eso no lo han eliminado del Código Civil, y resulta cuando alguien es indigno de heredar. Cuando es indigno de heredar, Código Civil, artículo 810, dice, son incapaces de suceder como indignos el que haya cometido un delito contra esa persona, en este caso el adulto mayor, maté a mi papá, o lo que sea, el que se haya declarado el pariente. Tenemos que cortar rapidito, pero ya vamos a seguir, vamos a leer el artículo completo, doctora. Y ese último que es el que me interesa comentar. Toma tu micrófono, mi amor bello. Siempre, mi amor. De adulto mayor a adulto mayor. De adulto mayor a adulto mayor. De adulto mayor a anciano. Notirromos informa, la administración de Donald Trump estaría evaluando levantar las sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela para facilitar el flujo de los ingresos generados por la venta de petróleo de origen venezolano y de los recientes acuerdos comerciales suscritos con empresas estadounidenses. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán descartó hoy jueves restringir el programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de los Estados Unidos e Israel. Valle Verde, en San Juan de los Morros, Estado Guárico, no madura. Jaqueline Paz, así se llama el organismo, tiene un mes sin enviar agua, pero sí surte a los camiones cisternas que venden el servicio a $20 a cada vecino de Valle Verde en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Informó Notirumbos, los 33 minutos hora rumbos.
la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Claro, Centro mi vida. Internacional de Información de Notirumbo. La radio. Gracias. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música, Esta cortina es nueva, ¿verdad? servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Contigo. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas. Y hoy, que estamos hablando de la realidad que viven los adultos mayores en Venezuela, viene como anillo al dedo esta recomendación que yo hago todos los días de los servicios geriátricos del doctor Argenis Portillo. Siempre lo recomiendo y me complace mucho hacerlo porque conozco mucho al doctor Argenis Portillo, su calidad profesional, especialmente su calidad humana, su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista. Es profesor de nuevos médicos en la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela y en la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Ibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario, lo cual es muy, muy importante en el caso de los adultos mayores. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede ser de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y le doy de nuevo la palabra a la doctora Marielena García Prú en el marco de esta sección especial que realizamos todos los jueves sobre derechos de familia. Se llama Familia, Derechos y Reveses. Y estamos hoy hablando sobre lo que contempla la legislación venezolana en materia de adultos mayores y cuál es la realidad que vive este importante segmento de la sociedad venezolana. Doctora, nos hablaba usted de un artículo. Mira, este artículo dice que es donde quiero apuntar. Dice, el indigno es que no va a heredar. Sí. El pariente que a quienes incumba la obligación de prestar alimento a la persona de cuya sucesión se trate, o sea, el hijo, ¿ok? El hijo o ese pariente que le corresponda, se hubiera negado a satisfacerla teniendo los recursos. Caramba. O sea, tenías cómo atenderlo, vivías allá en Estados Unidos, dándote, por decir algo, ¿no? Dándote vida de millonario, y tenías aquí tu viejito pasando hambre que terminó en la indigencia bajo un puente. Y tenías cómo. Pero resulta que el viejito sí tenía un apartamento, tenía eso, estaba alquilado, tenía un terrenito, y ahora vienes a querer heredar, ¿ok? Entonces, pero eso es un trámite, el indigno hay que declarar la indignidad, es un trámite. ¿Quién lo propicia? Entonces, un hermano, por ejemplo, pudiera venir un hermano de esta persona a demandar, decir, mira, ya vas tú, ese hijo, no, porque ayer teniendo un hijo, el primero que va a heredar va a ser los hijos, ¿verdad? Así es. O entonces ese hijo no va a tener derecho a heredar, pero hay que demandar esa indignidad. Si, por ejemplo, fuera hijo único y nadie se enteró de que es un hijo indigno, ¿cómo se hace? Ahí no hay manera. Entonces, bueno, nada. O se puede actuar por terceros. Mira, alguien, una persona que pudiera, mira, esa persona y vamos a tratar. Y demostrar lo que pasa que sabemos que los trámites ante los tribunales civiles, porque eso es competencia de un tribunal civil, a veces son engorrosos y pueden ser, por supuesto, se requiere de un abogado que haga haga ese trámite, esa demanda, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos que muchísimas personas han quedado y están dándose una vida, y yo lo oigo, ¿no? Una vida de millonario, y aquí tienen los papás, aquí está la mamá pidiéndome para los remedios, aquí tiene y entonces, lamentablemente, ¿cómo puede alguien vivir bien sabiendo que
en este caso el adulto mayor igual pudiera pasar con unos hijos, pasan las mamás, él se da una vida de millonario y los hijos están pasando trabajo, ¿no? Sí. Es esta, pues son dos poblaciones muy vulnerables. Por supuesto los niños, adolescentes y por supuesto el adulto mayor. Pero sabemos cómo la ley castiga a esto, por lo menos tenemos que se aplique, sabemos que no es fácil, pero sabemos que existe la figura de la indignidad. Y bueno, pero a veces las personas que no tienen conciencia, no tienen respeto hacia ese adulto mayor, poco les importa, y sabiendo que es un trámite, que no es que es un delito, es un trámite, el abandono, tenemos el abandono también, el Código Penal en una parte, el abandono a las personas, pero sabemos que, como dices tú, único hijo, no había más familia, todo el mundo murió, ¿quién se va a meter a esta? No, yo soy el vecino, que no. Sí. Sabemos que eso es muy, muy complicado, pero sí es un tema, yo creo que es importante retomar, hacer viva esta ley. Viva esta ley que protege al adulto mayor de todas las cosas que hemos hablado en el programa. Ok, antes de pasar a leer, doctora, los mensajes que hemos recibido, me gustaría hacer una pregunta que me viene a la mente. Yo tenía entendido, obviamente yo no soy abogado, que a partir de una determinada edad, creo que eran 70 años, no lo tengo claro, un adulto mayor que haya podido cometer un delito penal queda exento de padecer reclusión. Y puede estar privación de libertad en un centro penitenciario. Y puede cumplir esa condena en su propia residencia. Sin embargo, uno ve que hay presos, no solamente políticos, sino también algunos presos por otras causas, que exceden esa edad. Si es que yo me equivoco, usted por favor me lo aclara. Y sin embargo, están tras las rejas. Bueno, qué buena tu pregunta. Mira, la semana pasada yo defiendo a una persona que tiene un adulto mayor, por cierto, pero la ley establece a partir de los 70 años. Me comentaron de que la semana pasada de un centro de privación de libertad de aquí en Caracas, el señor al fin le dieron la libertad y el señor tenía 82 años. ¡Caramba! Después de 12 años. Ok, mira lo que dice la ley. La ley que venimos comentando. Artículo 36. Personas adultas mayores privadas de libertad. Ajá. Dice, el Estado con la activa participación de la familia y la sociedad protegerá los derechos del adulto mayor privado de libertad o aquellos que habiendo cumplido su pena en centros penitenciarios se encuentren en situación de pobreza, exclusión social o discapacidad o que no tengan resguardo en el seno familiar. Salió en libertad, es adulto mayor y no tiene a dónde ir. ¿Ok? A tal efecto, activarán mecanismos necesarios para realizar los estudios psicológicos, sociales y de salud correspondientes, no sé quién los va a hacer, a los fines de prever la protección que requiere en talos casos para el desarrollo de sus capacidades funcionales. Ok, asimismo promoverá políticas, planes y programas para el fortalecimiento y salud y ocupación de las actividades socioproductivas. ¿Qué pasa? Entonces, 70 años, dice la ley, puedes optar, debería inmediatamente operar quedarte detenido en tu propio domicilio. Correcto. ¿Ok? O bajo medidas cautelares por ser mayor de 70 años. O algunas personas también cuando tengan una enfermedad realmente grave, una enfermedad terminal, y el tribunal les puede dar casa por cárcel. ¿Por qué eso no ocurre en todos los casos? Porque, mira, Mario, de verdad es un tema delicado, álgido, yo mismo me lo pregunto, ¿qué hace esa persona mayor? Este señor que... Hay un colega periodista que tiene más de 80 años, estuvo preso en Valencia, en Carabobo, hasta hace poco. Entonces, bueno, deberían considerarse, primero que lo tiene el código, lo establece el código. Usted, por cierto, es penalista, además de... Entonces, los mayores de 70 años, pero tenemos casos de personas mayores de 70 años, como este caso que me comentó este detenido, que ya lo tenían como el abuelito de ese centro de detención, y por supuesto ya esta persona, o sea, todos los requerimientos y los vemos, privados de libertad. Imagínate este señor que quedó solo y está privado de libertad. ¿Quién le da los medicamentos? ¿Quién le da la atención? ¿Quién le lleva la comida? Pero tenemos casos como yo lo viví hace muchos años con un señor, me tocó, te estoy hablando de años 90, y lo recordé en estos días por un caso que fue en Estados Unidos. Se dieron, no fue amnistía, cuando el perdón del presidente se murió. Sobreseimiento de la causa. No, el indulto. El indulto. Indulto. Me tocó en una oportunidad ir a San Juan de los Morros, la PGB, la Penitenciaría General de la República, a entregar unos indultos.
Y me recuerdo un señor, un caso terrible, terrible lo que ese señor vivió. Ese señor, una confusión, Mario, de transcripción. Años 90. En vez de 2 años, colocaron Pusieron 20. 24. 24. Eso, en aquella época, fue un caso de abigeato. Ese señor era de Anzoátegui, Mario. Tenía que cumplir 2 años de pena. Mario, mira, cuando a mí me tocó entregar el indulto, que yo hablo con el señor y yo veo, pues yo primero vi el expediente que era, y yo dije, Dios mío. ¿Y cuánto tiempo Pero había pasado? No, el señor ya tenía 16 años privado de libertad. Caramba. Y cuando yo le entrego el indulto al señor, yo me recuerdo que le dije, y su familia, vino alguien a buscarlo, y me dijo, señorita, mi familia yo la perdí. Yo tengo 16 años, mi familia era en Anzoátegui, yo estaba en Guárico. ¿Quién me viene a buscar? Caramba. No, señora, yo me quiero quedar aquí. Él ya le habían dado un destacamento de trabajo y en aquella época, a las afueras de la PGB, habían como unas casitas y ellos se quedaban allí, estaban atentos, estaban privados porque no tenían libertad. Pero yo no, ya yo me quedo aquí, yo no tengo a dónde ir. Caramba. En estos días vi una noticia reciente de un señor en Estados Unidos igual, le dieron la libertad y el hombre ya... creo que el hombre tenía igual 80 y tantos años. Digo, ¿para dónde voy a ir? Yo supe de un caso en No Costa tengo Rica, hace muchos años. no tengo a nadie. Mi familia se murieron, se fueron. Lo abandonaron. Entonces le digo, déjenme aquí. Sí. Déjenme aquí. Entonces, es muy lamentable estas personas adultos mayores que sigan privados de libertad cuando pueden, a 70 años, ojo, no es que estás jovencito, obvio, porque tú eres setentón, pero 73. dime, imagínate cómo te sentirías tú estando tras las rejas, ¿no? Pudiendo estar en mejores condiciones en tu casa, porque es que no es que vas a salir a hacer, no, en tu casa, teniendo un baño digno, teniendo una comida las 3 veces al día, pues no tener jugando una vez a la semana, por lo menos. Exactamente, pero eso es un tema y lamentable, un adulto mayor. Así es. Adulto mayor, en este caso, nuestra legislación es a partir de los 70 años que esa persona puede salir con otra medida no privativa de libertad. Ok, vamos ¿Qué preguntas tenemos, Mario? Vamos a leer comentarios, preguntas, a ver qué nos ha llegado. Dice Pablo Paredes 2501, dice, saludos Mario, ¿qué te parecieron las marchas? Bueno, no tengo la información porque justamente estaba acá llegando a la radio cuando estaban, digamos, las marchas concluyendo, pero todas esas marchas, todas las marchas que están motivadas por el deseo de un aumento, el derecho a un aumento salarial para que los trabajadores venezolanos, los pensionados y los jubilados puedan tener una vida digna, todas esas marchas están plenamente justificadas. Así que bueno, siempre y cuando, por supuesto, sean marchas pacíficas y sin alboroto, muy responsables. Vamos a seguir leyendo mensajes. Pablo Paredes 2501, saludos a la doctora, bienvenida. Pascual Emilio dice, saludos Mario y a la doctora. Gracias. Saludos. Ya que Frank 19 dice, nosotros nada de nada. Me imagino que es nada de nada con relación a lo que comentábamos de cómo se trata en Asia, en Europa y en algunas otras partes a los adultos mayores con tanta veneración. Y que aquí nada de nada. Dice Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes. Saludos a la invitada. Una pregunta. ¿Qué pasa con la emisora? Tiene mucho rato sin sintonía. Qué broma. Cuando no es una cosa es otra. No sé a qué se refiere. ¿Ha habido problemas? En la planta. Me dice el compañero Tony Barreto que ha habido oscilaciones en la tensión. Ha habido picos bajos y altos en el tendido eléctrico. De modo que, bueno, eso afecta que la señal abierta tenga esos picos, ¿no? Esa caída. León de Reyes, gracias de todos modos por estar pendiente, Laura. León de Reyes 62, Mario, qué bueno tocar temas tan sensibles como este, tanto por brindarle a los que tanto han entregado y sí existe una ley muerta, lamentablemente. Laura Mendoza 740, bueno, repite el mismo mensaje. Enigma 5130 dice, hoy justo compré la ley orgánica para el adulto mayor venezolana. Me parece puro romanticismo. Solo Tarek William Saab dedicó un programa especial y la voz lo frenó. No sé a qué se refiere.
León del Valle 62. El maltrato al adulto mayor es realmente preocupante. En el casco colonial de Petare hay ahorita una alerta porque la sindicatura municipal quiere intervenir un espacio donde comparten los abuelos. León del Valle 62. Doctora, gracias. Como usted, mucho, echándole con amor, entrega y una vasta experiencia que, si es tomada en cuenta, suma soluciones. Hoy, ley en mano, debemos visibilizarnos y hacernos respetar. Así es. Muy buen mensaje de León del Valle. Enigma 5130 dice una pregunta. Cuando un juez de protección se aboca a cualquier demanda de niños, niñas o adolescentes, ¿tiene la obligación de pronunciarse sobre el resto de instituciones familiares? ¿Qué le responde, doctora? Claro, es que depende de que, o sea, un juez que se aboca es que ese juez va a entrar en el conocimiento. ¿Y para qué se aboca? Se aboca que si existe alguna causal de recusación, las partes hagan las recusaciones pertinentes. Y eso es un lapso, creo que son 3 días para que tú puedas decir, hay una causal de recusación, ese juez no puede conocer de mi causa. Pero eso va a depender de qué trata la causa, y porque ese juez al abocarse va a conocer completo, o sea, es el nuevo juez que va a tener esa causa y ese expediente o ese juicio, y él tiene todas las potestades que le corresponden en cuanto a la competencia de lo que se trate, esa demanda, manutención, convivencia, custodia, lo que sea. Ese juez tiene la competencia completa que le otorga la misma ley para resolver ese asunto. ¿Hay jueces especiales o tribunales especiales para la atención del adulto mayor? Que sí los hay en el caso de niños, niñas y adolescentes. Buena pregunta, Mario. O sea, buena pregunta. Mira, una jurisdicción especializada, claro, habría que ver en casos de qué, ¿no? Pero yo sí creo que los operadores de justicia deberían conocer las condiciones propias de este adulto mayor a la hora de cualquier demanda, una demanda laboral, una demanda que tenga que ver con temas sucesorales, temas civiles, una demanda que tenga que ver con temas de, por ejemplo, que estoy demandando, me quitaron o sea, que tenga que ver con cualquier jurisdicción, incluida la penal. ¿Ok? Debe haber una consideración especial hacia ese adulto mayor. La única forma de que la gente tenga la cosa es que conozca la ley, tenga la sensibilidad, el sentido y todo lo que esta ley, todos los derechos que aquí están, que tiene ese adulto mayor. Ok, vamos a leer más mensajes. Vamos a ver que ahora nos quedan unos 3 minuticos. Dice José Luis Quintero 104. La señora Delcy dijo que había más pensionados que cotizantes. Eso lo que hizo fue colapsar el sistema del Seguro Social y mezclaron todo eso y se hizo daño. Bueno, lo que yo comentaba hace un rato, ¿no? Como el sistema es absolutamente insostenible. Rápidamente, más mensajes, tenemos varios. Un poquito de paciencia, rapidito. Me dispensan. No, tranquilo. Aquí están. Dice, bueno, la doctora García Cruz dice, mi doctora de adulta mayor tendrá solo la cédula, porque se mantiene más joven que mucho, de menos edad, joven y enérgica por dentro y por fuera. Gracias. Enigma 5130 dice, ¿cómo se maneja un caso penal donde la víctima pasa a ser adulto mayor en medio del caso? Ya lo va a responder la doctora. Vamos a leer rapidito las preguntas y usted las responde después. Enigma 5130. La indignidad puede aplicar para desheredar a un hijo por no querer trato con el padre adulto mayor. No, tiene que ver con el derecho tiene que ver, o cometes un delito o le niegas alimentos. O sea, el trato, a menos que el trato haya ocasionado, por ejemplo, ahí va a depender también si es mujer, o sea, la mamá, la abuela, o sea, la parte femenina, si hay una violencia, acoso, hostigamiento, violencia psicológica, todo eso se puede ir por la ley de violencia, pero si es un papá, un abuelo, un tío, hay que ver qué tipo de violencia o de daño ha podido ocasionarle a ese adulto mayor. Ok, rapidito, vamos a leer los mensajes para que usted responda también rapidito, doctora. Rejón Chacón Salas, abogado. Esa es nuestra querida compañera que estuvo aquí. Ah, por supuesto, Claro, Laura, ¿no? Laurita, saludos, mi cordial querida saludo. Laura. Dice, ¿qué se puede hacer si ves a un adulto mayor con un ojo morado varias veces y te dice que se pegó con una puerta, después con una mesa y así sucesivamente? Ella es madre de un único hijo, quien vive con ella. Hay que denunciar. Ajá. León del Valle 62. Tenemos presos políticos, como 13 adultos mayores presos. Esto clama al cielo. Derogación de esa ley de amnistía ya.
No deben derogar la ley de amnistía, lo que tienen es que darle libertad a estas personas. Ah. Doctora, tenemos que irnos. Bueno, ¿Qué respondemos a la persona que hizo una ¿Cuál? pregunta? ¿cuál más? La indignidad, bueno, ya esa usted la respondió. Rapidito, había una. ¿Cómo se maneja un caso penal donde la víctima pasa a ser adulto mayor en medio de ese caso? Por supuesto, ya sea victimaria, la víctima pasa a ser adulto mayor. Igual, su condición de víctima ya tiene un amparo por parte de la ley. Tenemos una ley especial para víctimas y testigos en cuanto a la protección, dependiendo del delito, porque aquí también el código, dependiendo, si hay un delito cometido, también pasa a ser el indigno, cometido contra ese familiar, y si es un adulto mayor, esa persona tampoco pasaría, esa persona cometió eso contra esa víctima y se declara firmemente en la sentencia que cometió el delito, esa persona ya no pasa a heredar, pero esa víctima, adulto mayor, tiene todos los derechos por su condición de víctima y le sumamos todos los derechos que tenga esa persona por su condición de adulto mayor, que se haga valer, por supuesto, ante el tribunal. Y ahí va a depender mujer o hombre y en las condiciones en que se dé lo que se le vulnera a esa víctima durante ese proceso que sea, ya sea penal, ya sea civil, ya sea en lo que se encuentra esa persona víctima, adulto mayor, por supuesto, leerse la ley y buscar todos los derechos que la amparan. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias. Interesantísimo este tema. Bueno, sí, Mario. Nosotros somos Nosotros dolientes. estamos en el amparo de esta ley, Mario. Así es. Muchas gracias, doctora. La No, doctora gracias a ti, Mario, por esta nueva oportunidad. María Elena García Prú. Ella es ex juez superior penal, es también especialista en derecho de familia. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Dice Rejón Chacón Salas, abogado, dice besos a los tres. Gracias. Somos dos, pero bueno. Pues, no, ahí está incluido Ale, ahí está incluido Ale, claro. ¿Cómo no? Le mandaron su besito. Le mandaron su besito a Alex. Ok. Muchas gracias, doctora Chacón, también. Cordial saludo. Muchas gracias, amigos. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Tony Barreto, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades abrirán muy pronto sus puertas en el Centro Comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todos muy buenas tardes.